en el corazón de Sudamérica, existe un país tejido por la diversidad de sus más de 36 pueblos originarios, quienes, unidos por tradiciones milenarias y un profundo respeto a la Pachamama, han forjado una nación impresionante. Sus paisajes son un regalo de la naturaleza, el inmenso salar de Uyuni, las verdes selvas amazónicas, los lagos de altura como el Titicaca y las imponentes montañas de los Andes que encierran historias y leyendas. En su territorio serpentean rutas extremas como el desafiante Camino de la Muerte, mientras en el cielo los cóndores, majestuosos y libres, dominan el horizonte. Bolivia es más que un lugar, es un mundo donde la naturaleza y la cultura se fusionan en una experiencia única y emocionante. Una tierra que invita a descubrirla y a conectarse con lo esencial. Parque Nacional Amboró. Entre montañas y selvas, el Parque Nacional Amboró es un mosaico natural que une los Andes, la Amazonía y el Chaco. Este refugio de vida alberga jaguares, osos andinos y más de 800 especies de aves, rodeados de bosques de helechos gigantes. Sus paisajes varían entre ríos, cascadas ocultas y una flora exuberante, formando uno de los ecosistemas más fascinantes y diversos de Bolivia. En lo alto de sus árboles y acantilados, el majestuoso cóndor andino sobrevuela, símbolo de la fuerza y el misterio de esta región única. Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, se extiende como un inmenso espejo blanco que parece infinito. Durante la temporada de lluvias, su superficie refleja el cielo, creando un espectáculo único de luz y color. En el centro del salar emergen islas como Incahuasi, cubiertas de cactus gigantes que contrastan con el horizonte. Este paisaje surrealista, moldeado por siglos, es uno de los tesoros naturales más icónicos y asombrosos de Bolivia. Condoriri. En el corazón de los Andes bolivianos, Condoriri es un paraíso montañoso que deslumbra con sus imponentes picos nevados y lagunas cristalinas. Su nombre, inspirado en la forma de un cóndor con las alas extendidas, evoca la majestuosidad de este paisaje. Este macizo, parte de la Cordillera Real, atrae a montañistas y exploradores que buscan desafiantes rutas y vistas inigualables, mientras la tranquilidad de sus valles y espejos de agua crea un ambiente de asombro y paz.
Carretera de la Muerte. La Carretera de la Muerte, que conecta La Paz con Coroico, es un desafiante y peligroso trayecto que serpentea a través de los Andes, descendiendo desde las alturas hasta la selva amazónica. A lo largo de este impresionante recorrido, las vistas panorámicas de las montañas y el abismo son sobrecogedoras. Aunque su historia de accidentes ha marcado su nombre, hoy en día se ha convertido en una atracción para aventureros que buscan recorrer uno de los caminos más temibles y hermosos del mundo. Copacabana. Si bien Bolivia actualmente no tiene salida al mar debido a la Guerra del Pacífico a fines del siglo XX, que resultó en la pérdida de su territorio costero frente a Chile, este país andino encuentra en el lago Titicaca una alternativa significativa. Las playas de Copacabana, ubicadas a orillas de este majestuoso lago, ofrecen un escape de tranquilidad y belleza. Copacabana es un pequeño paraíso de espiritualidad. La Basílica de la Virgen de la Candelaria, famosa por ser un centro de peregrinación, domina el paisaje junto con las vistas panorámicas del lago y las montañas circundantes. Sus coloridos mercados y el ambiente relajado de sus calles crean una atmósfera única, ideal para explorar tanto su rica tradición cultural como su imponente entorno natural. Potosí. Situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad cargada de historia y leyendas. El imponente Cerro Rico, que alguna vez fue la mayor fuente de plata del mundo, vigila la ciudad desde sus alturas. En sus calles coloniales se mezcla el legado minero con la arquitectura barroca, mientras que la Plaza 10 de Noviembre y la Casa de la Moneda evocan el pasado próspero de esta antigua capital del virreinato. Laguna Colorada. En la reserva Eduardo Avaroa, fascina con su tono rojizo que contrasta con el blanco de los depósitos de bórax. Este espectáculo natural es hogar de flamencos andinos que añaden vida a sus paisajes. Su color único proviene de microorganismos y sedimentos, creando una de las vistas más emblemáticas del altiplano boliviano. Valle de las Ánimas. El Valle de las Ánimas es un lugar donde las formaciones rocosas parecen cobrar vida.
Sus altas columnas de piedra, erosionadas por el viento y el agua, crean un paisaje dramático que recuerda un antiguo cementerio de piedras. Este enigmático valle, rodeado de una vegetación agreste, ofrece un ambiente de misterio y belleza natural, convirtiéndolo en un destino fascinante para los amantes de la geología y la aventura. Samaipata. Enclavado en las estribaciones de los Andes, Samaipata es un lugar donde la historia y la naturaleza se fusionan. Su principal atracción, el Fuerte de Samaipata, es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, con grabados que revelan misterios de antiguas culturas. Rodeado de paisajes exuberantes, este destino también ofrece acceso a bosques nubosos, cascadas y una biodiversidad única, creando un equilibrio perfecto entre aventura y exploración cultural. La Paz. A orillas del lago Titicaca y rodeada por montañas, La Paz es una ciudad que desafía la gravedad, con calles que suben y bajan entre cerros y valles. Su singular geografía ofrece vistas espectaculares, mientras que su centro histórico, con mercados coloridos y la imponente Plaza Murillo, muestra una mezcla única de lo tradicional y lo moderno. La ciudad, vibrante y dinámica, es el punto de partida perfecto para explorar la rica cultura andina y el asombroso paisaje boliviano. Lago Titicaca. Elevándose a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el lago Titicaca es una joya natural compartida por Bolivia y Perú. Este inmenso espejo de agua, rodeado por montañas y cielos despejados, es el lago navegable más alto del mundo. En sus orillas y en sus islas, como la Isla del Sol, se preservan tradiciones andinas milenarias. La tranquilidad de sus aguas y la riqueza cultural que lo rodea lo convierten en un lugar único, cargado de historia y espiritualidad. Laguna Verde. La Laguna Verde, un espectáculo surreal en la Reserva Eduardo Avaroa, parece sacada de otro planeta. Sus aguas, de un verde esmeralda brillante, reflejan el volcán Licancabur, creando una vista mágica. Este fenómeno se debe a los minerales de su composición, y el verdadero hechizo es la tranquilidad que ofrece este rincón remoto del altiplano boliviano. Volcán Ollagüe.
Elevándose majestuoso en la frontera entre Bolivia y Chile, el volcán Ollagüe destaca con su imponente presencia. Con más de 5.200 metros de altura, su cumbre nevada y el cráter humeante lo convierten en un símbolo de la actividad volcánica del altiplano. Su paisaje árido, junto a la majestuosidad de la montaña, ofrece una vista impresionante que resalta la fuerza de la naturaleza en esta región remota. Sucre. Es el corazón histórico y constitucional de Bolivia. Sus calles empedradas, adornadas con casonas coloniales y tejados de arcilla, cuentan historias de independencia y revolución. Entre sus joyas destacan la Casa de la Libertad, donde se firmó la independencia, y la iglesia de San Felipe Neri, que ofrece vistas panorámicas. Este tranquilo rincón combina patrimonio, arquitectura y una atmósfera que invita a retroceder en el tiempo. Chorros de Marquiri. Los Chorros de Marquiri, ubicados a unos kilómetros de Tarija, son un rincón mágico donde la naturaleza deslumbra. Entre cañones de roca, el agua cae en cascadas que forman pozas cristalinas de color turquesa. Este paisaje único combina la imponencia de las formaciones rocosas con la serenidad de sus aguas, creando un espectáculo visual y sonoro que enriquece los sentidos. Valle de las Rocas. En las cercanías de Sucre, el Valle de las Rocas sorprende con sus formaciones rocosas gigantescas que parecen esculpidas por la mano del hombre. Estas impresionantes estructuras de tonos rojizos y ocres emergen del suelo creando un paisaje surrealista. La combinación de la belleza natural y la serenidad del lugar invita a explorarlo a fondo, mientras el viento y la luz juegan con las sombras, transformando cada rincón en una obra de arte geológico. Oruro. Conocida como la capital del folclore boliviano, es un lugar donde las tradiciones cobran vida de manera espectacular. Su carnaval, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, deslumbra con danzas, trajes y música que celebran una fusión de creencias indígenas y católicas. Más allá de sus festividades, la ciudad está rodeada por paisajes altiplánicos y sitios históricos que reflejan su riqueza minera y cultural, haciendo de Oruro un destino lleno de identidad y color.
Charquini. En las alturas de los Andes bolivianos, Charquini ofrece un paisaje salvaje y espectacular, donde las montañas y los glaciares parecen tocar el cielo. Con sus vastos valles, lagunas de colores y la imponente vista de los picos nevados, este rincón remoto es un refugio de naturaleza pura. Hogar de especies únicas que se adaptan al clima extremo, creando un entorno de belleza única y serena en las alturas del altiplano. Antesala del cielo. Entre montañas y valles, la antesala del cielo se alza como un umbral hacia la inmensidad de los Andes. Este pintoresco rincón, cercano a La Paz, ofrece panorámicas que cortan la respiración, con sus lagunas y paisajes agrestes que parecen llegar hasta el horizonte. La tranquilidad del lugar y el aire puro crean una atmósfera única, donde la sensación de estar más cerca del cielo es inconfundible. Volcán de Licancabur. El volcán Licancabur, que marca la frontera entre Bolivia y Chile, es uno de los picos más emblemáticos de los Andes. Con sus 5.916 metros de altura, su cima nevada sobresale entre el desierto de Atacama y el altiplano boliviano. Su cráter, lleno de una pequeña laguna, añade un toque místico a este paisaje agreste, donde la quietud y la majestuosidad de la montaña dominan el horizonte. Este volcán es un desafío para los aventureros y un símbolo de la fuerza de la naturaleza. Altiplano boliviano. Con vastas extensiones que parecen no tener fin, el altiplano boliviano es un mundo aparte, donde el silencio solo se ve interrumpido por el viento. En esta región de grandes alturas se encuentran paisajes de surreal belleza, como los salares y lagunas coloridas, rodeados por montañas majestuosas. Aquí, las tradiciones ancestrales y la naturaleza salvaje conviven en perfecta armonía, creando un destino de ensueño en el corazón de los Andes. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, vibrante corazón económico de Bolivia, combina modernidad y tradición en un solo lugar. Su centro histórico, con la icónica Plaza 24 de Septiembre y la Catedral Metropolitana, conserva un aire colonial que contrasta con su dinámica vida urbana.
Rodeada de llanuras tropicales, la ciudad es una puerta de entrada a parques naturales, cultura viva y sabores únicos que reflejan la diversidad de la región oriental. Trinidad. En medio de las llanuras amazónicas, Trinidad, capital del Beni, es un punto de encuentro entre cultura y naturaleza. Rodeada por ríos y lagunas, la ciudad es conocida por su conexión con el ecosistema amazónico, ofreciendo paseos en bote y avistamientos de fauna como delfines rosados. En su corazón, la Iglesia Santísima Trinidad, con su arquitectura colonial, destaca como un símbolo de historia y espiritualidad. Su ambiente tranquilo y su mezcla de lo colonial con lo moderno reflejan la esencia de la región y su profundo vínculo con el entorno natural. Hasta aquí llega nuestro recorrido por este impresionante país. Si te gustó este video, no te olvides de apoyar el canal con tu suscripción, un like y compartiendo este contenido. Además, puedes continuar viendo más contenido de otros países sudamericanos. Hasta la próxima. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.